Buenas tardes, Ari. Rabino, ¿cómo estás? Mucho gusto. Todos bienvenidos acá a un capítulo más del Desierto de las Naciones. En esta ocasión, un episodio especial en donde estaremos compartiendo un poco sobre la festividad que se nos viene. Y tenemos como invitados al Rabino Yehudá Ben Israel y al Mohel Lebel Ben Efraín. Mucho gusto, bienvenidos a ambos. Gracias, Ari, por la invitación. Gracias por estar compartiendo con nosotros. ¿Cómo está el clima por allá por Quetzaltenango, Mohel? Pues hoy nos pegamos una, diría mi esposita, una emparamada, porque textual, una buena lluvia y ya está bajando la temperatura, está un poquito frío ya. Esperamos. Y allá en la ciudad capital de Guatemala, Rabino, ¿cómo estuvo? Bien, llovió bastante fuerte también, gracias al Eterno, cerrando la puerta de la casa comenzó el aguacero, pero ya todo está tranquilo por acá. Bueno, ahí sí que, como dice la canción, ojalá que en este año llueva café en el campo, ¿verdad? Que sea un año que llueva bendiciones. Bienvenidos y vamos a empezar con nuestro programa. Rabino, gracias por compartir con nosotros. Nos acercamos a una de las festividades que da inicio al ciclo que en la tradición hebrea se le conoce como las festividades altas, ¿verdad? Y la primera festividad que vemos ahorita que se acerca es la festividad de Yom Teruah. ¿Podrías hablarnos un poquito qué celebramos en esta festividad, Rabino? Bueno, lo que celebramos es la Torah lo que nos pide es que es una santa convocación, día de reposo, y ahí donde nosotros, la verdad, solo tenemos 3 versos que nos hablan de Yom Teruah, 2 versos que nos hablan de Yom Teruah, y tenemos que acogernos a lo que la tradición enseña. La tradición enseña que Yom Teruah es un día de juicio, en donde pues estamos iniciando un nuevo año según la cuenta del calendario, y de alguna manera somos juzgados el primer día del año, somos juzgados sobre nuestras acciones del año anterior. Según la tradición se dice que en este día se determina lo que va a suceder en nuestras vidas el siguiente año. El que se va a casar, el que se va a divorciar, el que se va a enfermar, el que se va a morir, todo está en ese día, se determina. Y de alguna manera se alude a un verso de Isaías cuando el Eterno le dice al pueblo: ven, entremos, platica, justifícate, di algo a tu favor. Es la oportunidad en donde nosotros como pueblo tenemos la oportunidad de dirigir nuestra voz hacia el juez, ¿verdad? Tenemos que llegar con conciencia sobre nuestros defectos, sobre lo que pudo haber generado decretos negativos en nuestra contra por las malas acciones que cometimos, y pedir clemencia al Eterno, y llevamos propuestas de cómo queremos cambiar, cómo vamos a cambiar eso del año pasado, cómo lo vamos a cambiar en el año entrante. ¿Cuál es el objetivo? Que el Eterno tenga misericordia y que logre retener, digámosle, retener estos decretos negativos, esperando que nosotros rectifiquemos. El Ari, como tú, el Ari que cometió las faltas el año pasado, merece que caigan ciertos decretos negativos por sus errores. En la medida que corriges conforme lo que prometiste, tú vas cambiando. Y el Ari que merecía aquello ya no está, porque cambiaste. O sea, ese es el asunto. El Eterno no cambia, el que cambia es uno. Y entonces esos decretos que venían contra ti, que nosotros mismos levantamos el año anterior, en la medida que corregimos, vamos cambiando, y esos decretos ya no caen sobre nosotros en este año. Entonces, eso es lo que nosotros celebramos, como te digo, todo basado, más que todo, a una tradición, porque la Torah escrita no nos dice mayor cosa sobre el asunto. De acuerdo con la tradición, Rabino, lo único que nos dice la Torah es tener un día de reposo.
Sí, es de Santa también tronar el shofar. No lo dice directamente. La verdad que solo dice que será una fiesta, un día Terúa, ¿ya? Y un día Terúa no dice ni siquiera trompeta, no dice ni siquiera shofar, dice Terúa, Yom Terúa, y por eso la festividad se llama Yom Terúa. Y Terúa, si bien es cierto que según la tradición del pueblo, Terúa es uno de los sonidos que se hace con la trompeta o con el shofar, ¿verdad? Están los tres sonidos, Terúa, Tequiá y Shevarim. Sin embargo, la palabra Terúa no significa trompeta, significa clamor, aclamación de alegría, grito de batalla, clarinada, toque de trompetas, como una alarma. Eso es lo que significa, y en su raíz es Rúa, significa arruinar, romper, dividir los oídos, gritar, aclamar, alarma. Entonces, es un día de eso, de aclamación, de gritos de alegría, de sonidos fuertes, y de ahí donde viene, como la palabra Terúa es uno de los sonidos que se hace con el shofar, se le conoce comúnmente como el día de las trompetas. Pero literalmente en la escritura no lo dice así, sino simplemente de aclamación, de alegría, un día de festejo y de todo eso. ¿Cómo? Me parece un poquito contradictorio, Rabino. ¿Cómo puede ser que sea una festividad en donde entramos a juicio, pero sin embargo hay aclamación, hay alegría, Eso es lo precioso. O sea, desde nuestro punto de vista cultural es un poco contradictorio, ¿no? Sí, desde nuestro punto de vista es contradictorio, pero si a ti te van a juzgar en una sala y no te dejan entrar a la sala, es tristeza porque no puedes hacer nada. Más si sabes que tienes errores por los que te pueden levantar edictos contrarios, ¿verdad? Entonces ahí habría tristeza. La alegría viene cuando el juez te invita al juicio y te dice, ven, platiquemos, entremos en juicio, di algo a tu favor. Y eso es de alegría para nosotros, porque ya el juez de alguna manera nos está invitando, nos está dando la oportunidad y hay una opción. Desde el momento que quiere escucharnos, quiere decir que hay una opción para que esos decretos negativos que nuestros propios actos hicieron que se levantaran contra nosotros puedan ser retenidos. Y eso es la oportunidad, por eso viene la alegría, porque el rey nos visita y vamos a poder decir algo a nuestro favor. Tenemos el honor de que el rey quiera escucharnos. Es como una oportunidad que se da en el año. Una oportunidad en el año. Eso es importante, que eso no es de todos los días, sino que cada festividad es como una puerta entre el tiempo, entre la creación y la no creación, pero son puertas específicas para un objetivo específico. ¿Ya? Si tú vas a una universidad y ahí dice una puerta que dice inscripciones, entonces tú llegas y dices, ¿en qué le podemos ayudar? Vengo a renovar mi carnet. No, aquí son inscripciones. Así que cada festividad también tiene su objetivo, y como dice el mujer, el objetivo de la festividad es juicio. Escucharnos y ver si podemos lograr que el Eterno tenga misericordia de nosotros y que nos dé una oportunidad para rectificar y que esos decretos sean detenidos. Ese es el objetivo espiritual de la festividad. ¿Podríamos decir que estas son como puertas energéticas en el tiempo y en el espacio que se abren? Sí, una puerta de comunicación entre la creación y la no creación. ¿Ya? Por eso es un día de santa convocación, donde nos reunimos. Bueno, por las leyes que tenemos ahorita no podemos reunirnos, pero ahí donde viene la alegría, la algarabía, a suplicar, y pues por supuesto tenemos que traer nuestras propuestas. Y esto es importante, que esto es de manera individual. Esto no es colectivo, no es como Yom Kippur, que es un día de perdón del pueblo como pueblo.
¿ya? Aquí nosotros traemos un arrepentimiento, un reconocimiento de nuestros errores y una propuesta de rectificación de manera personal. En Yom Kippur vamos a pedir perdón como pueblo. Ahí yo voy a pedir perdón por los asesinatos que hemos cometido. Yo no he matado a ningún hombre, pero como me estoy uniendo como pueblo, entonces vamos a llevar ese reconocimiento como pueblo. En Yom Teruah es personal. Esa es la diferencia. Rabino, entiendo entonces que si entramos a juicio y ya llevamos propuestas, debe haber un periodo anterior en el cual ya tuvimos que habernos arrepentido, tener una convicción de cambio para poder presentar esto al Eterno. Claro, en la medida que de alguna manera estudiamos Torah todos los días, toda la semana, y como tenemos un calendario que nos dice cuando se aproxima la festividad, entonces nosotros tenemos ahí que cuando nos vamos aproximando, así como nos vamos preparando dónde vamos a hacer la tevilá o la purificación, vamos preparando la decoración, la comida, pues hay una preparación espiritual, como tú lo dices, en donde tenemos que ir haciendo conciencia de lo que tenemos que corregir, de los defectos que tenemos en las 5 áreas que nosotros hemos dividido en 5 áreas para abarcar todo, ¿no? Es el área familiar, el área espiritual, financiera, la salud física y si ahorita la social, el área social, nuestros vecinos, nuestros primos, todo lo que ya está fuera de nuestro núcleo familiar, digamos, y en esas áreas tenemos que evaluar basado en lo que hemos aprendido de Torah, ¿verdad? Para que la Torah no se quede como una religión enclaustrada en la sinagoga, sino que tenemos que dar luz en esas 5 áreas de nuestra vida. ¿Qué recomiendas, Rabino? No sé cuál será la experiencia del mujer, pero particularmente este periodo para mí siempre es un periodo difícil porque hacer un acto de interiorizar hacia adentro y tratar de comprender en dónde estoy fallando, a veces me cuesta, pues, porque ese egoísmo no deja salir a luz todo lo que necesitamos cambiar. No sé cuál será tu experiencia, mujer, pero sí, a mí me cuesta, ¿verdad? Me cuesta. Pero creo que para poderse dar cuenta uno en esa área, la esposa, que es el espejo más cercano que tenemos y más exacto y más que ha puesto el Eterno en la vida del hombre para poder corregir, ¿va? Y ella es la que, si tenemos algo que está ahí, no esté muy bien, va a estar ahí colocando el dedo, ¿va? Sí, entonces ahí es donde nos da cuenta, creo yo, que las cosas que yo tengo que cambiar. Tenemos que tenemos que tener el valor de hacerlo ahí en pareja, ¿verdad? Porque ya somos una sola carne, un solo. Entonces ahí tenemos que hacerlo en pareja y tratarnos con cariño, ¿verdad? Pero sí, el problema, la cuestión sería el que está solo. Hay de solo que no hay quien lo levante, dice el libro santo, ¿verdad? Y es difícil, pero como dice Ari, es una lucha, es una labor espiritual por vencer el ego, ser humilde y reconocer una debilidad. Entonces eso es una labor para el que realmente está viviendo una espiritualidad y no una religión. Eso es una labor diaria que esperamos que día con día haya sido un entrenamiento nada más para que ahora tengamos la capacidad de hacer esa introspección. Todo va a depender, en la medida que venzamos nuestro egoísmo, vamos a poder hacer esa introspección. Yo creo que la introspección también debe ser una forma enfocada en una forma positiva, ¿no? Porque si uno empieza a ver y hacer su propia introspección, pero también no puede uno hundirse o bajarse a tal punto que pudiera llegar a yo no he hecho nada bien, no funciono. Bueno, o sea, y si uno lo logra ver así, es como la idea de corregir. Sí, sí, pero sí tenemos que ser honestos, porque ¿qué pasa con una persona que no ha hecho nada bien? Pues tiene que aceptar que no ha hecho nada bien, ¿verdad? No, pues recuérdese que humildad es reconocer
la posición que tenemos delante del Eterno, ni más ni menos. O sea, no creernos más, pero tampoco menos, porque en Vayikra dice, apartados de la falsedad. ¿Ya? Entonces también nosotros tenemos que ser conscientes de las cosas que hemos logrado, que estamos haciendo bien, pero ahora tenemos que enfocarnos en las debilidades, en lo que nos hace falta potenciar. Yo creo que ahí es muy conveniente, Rabino, lo que tú nos has enseñado de evaluar la lista que tuvimos el año anterior y compararla con nuestros nuevos propósitos para poder obtener un parámetro objetivo de evaluación, ¿verdad? Que nos permita evaluar qué tanto logramos cumplir nuestros objetivos del año pasado, porque entiendo que por esos que no logramos conseguir son los que vamos a ser enjuiciados ahora. No. Ahí vamos a explicar. Ahorita estamos terminando el año 5780. Ahorita nos van a juzgar por lo que no hicimos bien en el año 5780. Si en Yom Teruah del 5780 nosotros llevamos nuestras propuestas del 5779, ¿ya? Eso no van a interferir con lo de este día de juicio. Y por eso le llaman a estos días, 40 días previos a Yom Teruah, los días terribles. ¿Por qué? Porque sí, no, pero es previo a Yom Teruah, porque todo lo que yo no pude cumplir, ¿ya? Por lo que se detuvieron decretos negativos. Entonces, 40 días antes de Yom Teruah, comienzan a caer esos decretos porque estuvieron esperando que yo cumpliera mi propuesta. Por eso estos 40 días antes de Yom Teruah son terribles, porque comienzan a pasar que le quebraron un vidrio, que choqué, que me robaron, que me despidieron, que me enfermé. Todo eso son como decretos negativos que se detuvieron gracias a tu función o a nuestra función de Yom Teruah de 5780. Pero no podemos llegar al 5781 con esos pendientes. Entonces, en estos 40 días se nos enseña la tradición, es donde nos ajustan para que lleguemos, como quien dice, sin una deuda al 5781. Y ahí nos van a juzgar lo del 5780. Ya lo del 79 ya no va a ser tomado en cuenta, porque estos 40 días previos sufrimos lo que teníamos que haber sufrido por no haber cumplido. ¿Ya? Eso es mi idea. ¿Cuál sería el objeto, Rabino, si llegamos limpios y si llegamos a cero, con la balanza a cero, de llevar una propuesta de cambio? Entonces, si ya vamos, digamos, vamos a cero. No, vamos a cero con el 79. Ah, ok. Del juicio de 79, porque ahí solo nos van a juzgar del 5780. Porque tú habías dicho que nos van a juzgar por no haber cumplido, porque tú pudiste haber cumplido todo lo que propusiste en el 5780. Claro, pero aparte de haber cumplido, cometiste algunos errores, defectos, y esos son los que se te van a corregir. Por eso vamos a ser juzgados. Ya no por lo que propusiste y cumpliste o no cumpliste en el Yom Teruah anterior. ¿Ya? Porque por eso es que vamos en un ascenso espiritual. ¿Verdad? Cumpliste o no cumpliste, pero cada año tus propuestas son distintas porque has logrado cumplir algo. Tal vez no cumpliste el 100%, cumpliste el 70%, el 50%, pero ya el Juan Pérez del siguiente Yom Teruah va a ser otro porque logró cambiar algo. Entonces eso se convierte en una espiral en donde vamos creciendo espiritualmente constantemente. Y eso es lo hermoso de las festividades. Las fiestas son las mismas. Leemos la Torá, le damos la vuelta a la lectura de la Torá, el estudio de la Torá una vez al año. La Torá es la misma, pero el que es distinto somos nosotros. Por eso, aunque estudiemos la misma parashá, entendemos otras cosas. Y cada festividad no se repite, cada festividad es distinta. Porque hay una labor espiritual que realizar, y la labor espiritual va de la mano con el nivel espiritual que cada uno de nosotros tiene. ¿Ya? Y eso es infinito. Eso va a ser mientras estemos en este mundo, va a haber cosas que corregir. Rabino,
consideramos las festividades que están mencionadas en la Torá, excluyendo el Shabbat, podríamos decir que en total son 7 las festividades que la Torá nos menciona. Ajá. Y Yom Teruah estaría cabal en el medio de las 7 festividades, ¿verdad? Tenemos Pesach, Hag HaMatzot y Shavuot. Ajá. Después entramos ahorita a Yom Teruah y nos quedaría Yom Kippur, Sukkot y Shmini Atzeret. Así es. Si vemos, Yom Teruah está en el medio. ¿Qué papel juega Yom Teruah en el ciclo de las festividades? Pues no está en el medio, si lo pudiéramos decir, ¿verdad? Porque es un círculo. Recuérdate que estamos iniciando un año de calendario y entonces sería la primera, ¿verdad? Aunque tú te estás refiriendo a que la festividad más importante, y es donde comienzan las celebraciones, es Pesaj. ¿Ya? Y la cuestión es que vamos nosotros a que Pesaj somos liberados, una festividad de liberación. Luego, Hag HaMatzot es donde mantenemos nuestra libertad. Por eso no hay levadura, porque la levadura es símbolo de pecado. Luego, en Shavuot es donde presentamos los frutos de lo que hemos hecho con la libertad que se nos dio en Pesaj, ¿verdad? Y luego nos dejan varios meses sin festividad y ahora vamos a ser juzgados de lo que hemos hecho con la libertad que se nos dio, ¿ya? Y así sigue el ciclo, y seguimos ya en Pesaj y nos juntamos en Yom Kippur, a pedir perdón como pueblo, luego gozamos del perdón con Sukkot, venimos a Shmini Atzeret y nos dejan otra vez 6 meses solos, y ahí vamos a hacer introspección porque necesitamos libertad nuevamente, otro grado de libertad, y iniciamos el ciclo. No tenía una inquietud. Antiguamente, ¿alguna evidencia histórica o en la tradición acerca de cómo celebraban estas fiestas? No, la verdad no he encontrado yo información. En la Tanaj hay muy poca, solo que hay algarabía, fiesta, festejo, ¿ya? Hay muy poco. Está nombrada como Santa Convocación, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo? Está nombrada como Santa Convocación. Está como Santa Convocación y como día de reposo. Y lo importante es que entre las festividades de Vaikra 23, esta festividad de Yom Kippur, hay varias palabras que se utilizan para designar las festividades, y en esta festividad es la única que se menciona la palabra Zikrón como una festividad de conmemoración. Y Zikrón quiere decir recuerdo, día memorable, máxima, memoria, memorial. O sea que es una festividad donde se está conmemorando algo, ¿verdad? Una señal, y la historia, la tradición nos dice que el primer, digámosle, que aquí estaríamos celebrando el cumpleaños, el día en que Adán fue formado. La cuenta del calendario, según la tradición, comenzó el día 6 de la creación. O sea que cada Yom Teruah se está repitiendo un día sexto de la creación. De ahí también en donde, sabiendo lo que sucedió el día sexto de la creación, que también todo eso tiene que ver con la tradición, nosotros podemos tomar una idea de qué es lo que estamos conmemorando. Y eso es lo que le da el espíritu de esta festividad. Porque en el día sexto fue creado Adán, en ese día sexto le crearon a Java, en ese día sexto tuvo hijos dentro del Gan Edén, ese día sexto pecaron, y ese día sexto fueron sacados del Gan Edén, y a la siguiente hora comenzaba el Shabbat. O sea, todo esto sucedió, claro, en nuestra realidad fuera del jardín del Edén. No podemos concebir cómo esto fue sucedido, cada evento, 1 hora de diferencia, ¿ya? Eso no lo podemos contemplar, pero así nos lo dice
la tradición. Entonces nosotros cada Yom Teruah estamos como conmemorando ese día y estudiando lo que sucedió ese día, encontramos como quien dice el espíritu. Ya es como si estuviéramos conmemorando el 20 de octubre. ¿Qué pasa aquí en Guatemala cuando celebran el 20 de octubre, la revolución de 1944? Entonces, premian a los que están vivos de la revolución del 44, cuentan sus historias, es como volver a revivirlo, ¿no? Y eso es lo que nosotros hacemos en Yom Teruah. Me entró una pregunta de Yermías. Él dice, cuando en el Tanaj, o la Tanaj dice, venid y estemos a cuentas. Ajá. ¿Esta expresión se refiere a Yom Teruah? Lo asociamos a Yom Teruah. Lo asociamos a Yom Teruah, aunque escrituralmente no está asociado a Yom Teruah. Porque es donde el Eterno, si Yom Teruah es un día de juicio, y el Eterno dice que debemos de celebrar ese día de juicio, ¿ya? Entonces tenemos que ir, de alguna manera, el Eterno nos está invitando y hace alusión, los sabios han hecho alusión a ese texto de Isaías. Ven, entremos a cuentas, porque es como tratar un trato de algo de justicia. Sentarse delante de la corte celestial, hay que preparar toda la papelería, digamos, si fuéramos a un juicio, ¿no? Un juicio terreno, el abogado se presenta, lleva su documentación, sus pruebas de descargo, lo que sea. Sí. ¿Verdad? Pensando, ya anticipándote qué te van a decir, y entonces cómo vas a contestar. Y por eso llevamos nosotros nuestras propuestas, porque de alguna manera sabemos en lo que hemos fallado y tenemos que llevar razones, tenemos que llevar justificación y tenemos que llevar una propuesta de cómo voy a rectificar eso, ¿no? Claro, claro. Rabino, cuando hemos participado en esta festividad en años anteriores, pues la mayoría de aquellos que ya tenemos algún tiempo de estar celebrando esta festividad, pues físicamente tenemos un recuerdo, ¿no? Lo que pasa en los mundos inferiores, pero ¿qué nos puedes decir? ¿Qué pasa en los mundos superiores? ¿Cómo se realizará esto a nivel personal, Rabino? Porque entiendo, si Adán y Java, si conmemoramos el nacimiento de Adán y Java, ellos fueron los primeros que fueron enjuiciados y sí, fueron hallados faltos y por ende también tuvieron su consecuencia. Así Entonces es. Creo que también conmemoramos eso nosotros. Claro. Y pasa algo espiritualmente, pues en los mundos superiores. ¿Tú nos podrías comentar algo al respecto? Es lo mismo. De alguna manera ese día fue el primer juicio. Cuando el Eterno, la presencia divina, narra el libro de Bereshit que se paseaba en el jardín del Edén y preguntó, ¿dónde está Adán? ¿Ya? O sea, no podemos pretender nosotros que el Eterno omnisciente no sabía dónde estaba Adán, sino que eso alude a que debido al pecado, Adán ya no estaba en el lugar espiritual donde debía de estar. Y ahí es donde nosotros tenemos que prepararnos, porque si hemos fallado en algo que se nos dio entendimiento y no hemos cumplido, nos van a preguntar, ¿dónde está Sarí? ¿Dónde está Yehudá? Y yo tengo que tener una respuesta. Y no puedo llevar la respuesta que dio Adán, la mujer que tú me diste, no puedo culpar a nadie. Tengo que dar una respuesta como la de Java. Fui engañado. O sea, hablar con la verdad. Y eso es lo interesante, Ari, porque según la tradición, y esto es interesante, ¿verdad? Según la tradición, si vida, para Adán y Java, estoy hablando dentro del Gan Eden, si vida significa existir, porque a Adán lo formaron de la arena de la tierra, insuflaron en su nariz aliento de vida y fue un Nefesh Haya, o sea, un ser viviente. Y entonces ahí, eso es vida. Si eso es vida, ¿qué es morir? Morir es dejar de existir. Esos son los conceptos de vida y muerte dentro del Gan Eden. O sea, la muerte como la conocemos hoy, en donde el alma abandona este cuerpo, eso no existía dentro del Gan Eden. Entonces la pregunta es, cuando le dice, el día que muera, el día que peques, morirás, le dicen a Adán, el día que hagas esto, morirás. Él no murió.
Su castigo fue abandonar el Gan Edén. Y ahí donde la tradición nos dice que Adán y Java reconocieron su error, lo confesaron, que son los 4 pasos, los primeros 2 pasos del arrepentimiento, lo confesaron, y luego venía el tercer paso, la rectificación. Hay una rectificación interna y externa. Y el cuarto paso es la prueba, te vuelven a poner en el mismo lugar para ver si lo vuelves a hacer. Entonces, la tradición nos enseña que la creación fue hecha para darle la oportunidad a Adán y Java de rectificar, para cubrir el tercer paso del arrepentimiento. ¿Ya? Todos los hijos de Adán que rectifiquemos, que logremos rectificar, vamos a pasar al cuarto paso, que sería ir al Olam Java. Nos ponen en las mismas condiciones que es el Gan Edén que tenía Adán y Java, sin una de hacer jara, para ver si lo volvemos a hacer o no. Entonces estamos en este mundo para rectificar. Por eso dice Rab Shaul a Timoteo que la mujer se salvará engendrando hijos, porque educando hijos que sean luz para este mundo es como rectifica el hecho que por su desobediencia vino la oscuridad de este mundo. Adán, por eso Kefa dice, creo que es en Hechos, donde dice que el hombre que no provee para los suyos niega la fe. ¿Ya? Es peor que un impío. ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué? Porque de nada le sirve el estudio de la Torah, de nada le sirve una doctrina, una fe, una espiritualidad, y el hombre no rectifica. Y la manera en que rectifica es proveyendo para los suyos. Por eso le dice, con el sudor de tu frente te ganarás tu sustento, pero él tiene que proveer para los suyos. Entonces, lo interesante haría es que el 6º día de la creación fue el primer juicio. Y fue la primera vez que se presentó un arrepentimiento. Y fue la primera vez que el Eterno accedió a darle la oportunidad de rectificar. Y por eso estamos dentro de la creación. Y entonces vamos a repetir cada Yom Teruah, repetimos ese ciclo y conmemoramos. Por eso reconocemos nuestra falta, las vamos a confesar delante del Eterno y esperamos que el Eterno nos dé una oportunidad para el siguiente año para poder rectificar. Y así estamos conmemorando. Dime, Hebel. Una observación, digamos, la tradición es que menciona que en este día pues se determina quién se enferma, quién sana, quién muere, sí, quién enriquece, quién empobrece, todo, ¿verdad? Todo. Entonces, que es un decreto de la corte celestial, Así del es. cielo. Así es. Ahora, esos decretos nosotros mismos los podemos modificar o los podemos hacer. Esos decretos negativos. Sí, pero digamos ese es uno. Bueno, tanto los negativos como los positivos. Sí. Eso, que con la actitud que entremos a esta festividad de Yom Teruah a presentarnos ante la corte celestial, esos decretos se van a hacer positivos o negativos. No sé si estoy enfocando bien la capacidad que pudiéramos tener en un momento dado de tener decretos favorables a nuestro favor. No, sí. O sea, ¿por qué? Porque por todos los errores que hemos cometido, se levantan decretos negativos. ¿Ya? Ahí va nuestra atención, ¿ya? Sobre esos decretos negativos que nosotros mismos provocamos por nuestros desaciertos, ¿ya? Entonces esos decretos negativos caen sobre nosotros en el siguiente año, a menos que reconozcamos nuestros errores, que llevemos una propuesta sincera de cómo rectificar esos errores, y entonces el Eterno retiene esos decretos negativos y no recaen sobre nosotros. Cuando tú comienzas a cambiar y a cumplir lo que prometiste, el nivel que merecía esos decretos negativos ya no existe, porque fuiste cambiando, entonces se retienen. Entonces, ya entendí tu pregunta. Entonces, al mismo tiempo, como hiciste actos negativos que provocaron esos decretos negativos, también provocaste positivos. ¿Esa es tu pregunta? Sí. Así es. Así es. Así es. Pero nosotros nos basamos en lo que nos falta, no en lo que logramos, ¿ya? Porque lo que logramos ya por ley
traen beneficios, como el que tiene buena siembra, pues va a tener buena siembra. Pero previendo que esa buena siembra, esa cosecha buena que va a generar esa buena siembra, se vea opacada por la mala siembra que hicimos, entonces nos enfocamos en la mala siembra para poder que esos decretos sean contenidos. Tenemos dos preguntas acá, Rabino. A ver. Como te comentaba, con nuestro padre Adán y Java fue el primer juicio, pero también implícitamente también podríamos decir que fue el primer sacrificio que existió, y que aunque no lo menciona literalmente la Torá, existió un primer sacrificio. Así es. ¿Cuál sería el papel de su majestad Yeshua en esta fiesta? Precioso. En ese día, Adán se quiso cubrir con Java. Ellos decidieron que su desnudez no era apropiada, no era correcta, y ellas hicieron ropas con hojas, ¿ya? Como queriendo decir que ellos mismos pudieran cubrir su pecado, cubrir su falta, ¿ya? Pues eso significa de Kipur, viene de cubrir los pecados, expiar, viene de cubrir. Lo interesante es que el Eterno le quitó esas hojas y, como tú dices, les dio pieles para que se cubrieran. Implícitamente, como dices tú, si hay pieles, quiere decir que hubo un sacrificio, claro, que está oculto. Entonces, el primer mensaje es que yo no puedo cubrir mi falta. Es el Eterno el que me tiene que cubrir. Pero para eso hubo necesario un sacrificio para que el Eterno pudiera cubrirme. Y ahí es donde juega el papel su majestad Yeshua, ¿verdad? Porque entonces sí es el Eterno puede cubrir nuestra desnudez gracias a que hubo ese sacrificio, ¿ya? Si no, no tendríamos de dónde, el Eterno no tendría de dónde sacar pieles, digamos, de dónde sacar para cubrirnos. Y Él es ese sacrificio oculto que está ahí, y que solo a quien se le ha revelado la identidad puede ver que sí hubo un sacrificio, y que gracias a eso podemos alcanzar el perdón. Y esa es la situación también, Ari. Y Yom Teruah no lo puede celebrar alguien que no cree en su majestad Yeshua, que no tiene un sacrificio con el cual el Eterno pueda ocultar sus pecados. No puede. Por eso es que en el judaísmo se celebra Rosh Hashanah. Ellos no celebran Yom Teruah, ellos celebran Rosh Hashanah, que quiere decir cambio de año, como en el cristianismo nosotros celebrábamos el nuevo año, ¿ya? El nuevo año es indistinto a la que lo celebres o no. Por ejemplo, tu cumpleaños, Ari, lo celebremos o no lo celebremos, como no lo celebramos ahora, con las leyes que hay de la pandemia, cumpliste años y creciste, no voy a decir envejeciste, creciste en sabiduría, te renovaste, ¿ya? Pero no hubo una labor espiritual necesaria para hacerlo. Así es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah no tiene ninguna labor espiritual. Es simplemente festejar lo que está sucediendo, pero tu festejo no afecta en nada lo que está sucediendo en la vida. En cambio, celebrar Yom Teruah, celebramos un día de juicio, y sí podemos generar un cambio si hacemos la labor espiritual adecuada en lo que va a suceder en el siguiente año. No es lo mismo que hace el judaísmo, que celebra Rosh Hashanah. Lo que hace el judaísmo en Rosh Hashanah es lo mismo que hace el cristianismo en el año nuevo. Comer 12 uvas. ¿Han visto ustedes eso que hacen? Que agarran una maleta vacía y se van a dar una vuelta en el barrio, porque eso les va a generar viajes en el próximo año. Y así el judaísmo también tiene tradición de cosas que van a afectar, bendiciones cuando comen un fruto, que van a afectar supuestamente en la mente de ellos lo que te va a suceder en el año que está iniciando. Pero ellos no celebran Yom Teruah, que esa es la diferencia. Ellos celebran Rosh Hashanah, como el cristiano celebra Año Nuevo. Son cosas
totalmente distintas, aunque hagan un plan reflectivo, como igual un cristiano. ¿Cuántos gente en el cristianismo no dice, este año sí voy a adelgazar, este año sí me voy a inscribir en el gimnasio, este año sí me voy a inscribir en la U? Cada cambio de ciclo generan expectativas y propuestas, pero eso también sucede en el judaísmo como en el cristianismo. Pero celebrar Yom Teruah, como tú lo dices, no tienen un sacrificio. El Eterno no puede hacer nada por ellos, y entonces ellos tampoco pueden hacer nada en ellos mismos. Eso es lo que está mostrado cuando el Eterno no aceptó que ellos se cubrieran con hojas, sino que el Eterno tenía que cubrirlos. Pero si no hay un cordero, si no hay un sacrificio, es celebrar Rosh Hashanah mejor. Ese es un punto bien importante, Ari, gracias. Hay dos preguntas más por acá, Rabino. Desde México, nuestra amiga Coco Mora Ramón nos está preguntando: es una seguridad que el Eterno sabe absolutamente todo, pero es importante reconocer y tener humildad, pues en esa medida tendrá misericordia el Eterno. ¿Es eso correcto? Así es, porque Él lo sabe todo, ¿verdad? Cuando se dice que nosotros estamos desnudos en un juicio, vamos a estar desnudos frente al Eterno, no quiere decir que no vamos a poder ocultar nada delante de Él. Delante de Él no ocultamos nada nunca. Lo que interesante eso es que frente al Rey vamos a estar desnudos ante nuestros propios ojos, porque ante la luz del Rey nosotros mismos vamos a tener la conciencia de lo mal que estamos. O sea, la desnudez es para nuestros ojos, no para Él, porque para Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Es la cuestión que nosotros vamos a estar conscientes de que realmente estamos mal y qué tenemos que corregir. Entonces, eso es importante, porque recuérdate que los 4 pasos del arrepentimiento, de la Teshuvah, es reconocer la falta. Eso es, ahí inicia todo. Luego viene la confesión, para tener oportunidad de llegar a la rectificación. Y esa rectificación, como hay una externa y hay una interna, la interna no se puede hacer sin ese sacrificio. Entonces es importante el primer paso, que es el reconocimiento de la falta. Por eso tenemos que, en nuestras propuestas tienen que ser específicas. No es que me arrepiento de portarme mal y prometo portarme bien. Eso no es medible. Eso no puedes tú saber el próximo año, es subjetivo, ¿ya? Como decía el mujer, con tu esposa vas a poder poner cosas concretas y vas a poder medir si lo hiciste o no lo hiciste. Por eso son cosas, es importante que seamos humildes y esa humildad nos lleve a hacer algo definido, como algo que no sea abstracto, algo puntual, algo concreto, algo medible, tanto en lo que me arrepiento como en lo que propongo cambiar. Hace algunos instantes tú mencionabas que previo a esta festividad de Yom Teruah venían algunos días en donde empezábamos a pagar, ¿no? Y tú mencionaste 40 días, por ahí mencionaste el número 40. Entiendo que es los 30 días del mes sexto, que se conoce en el judaísmo como el mes de Elul. Ajá. Y los 10 días que van desde la festividad de Yom Teruah hasta la festividad de Yom Kippur. Hasta donde recuerdo yo, no, son 40 días antes. Antes. Yom Teruah. Okay. O sea, todavía agarran 10 días del mes quinto. La pregunta era un poquito más, porque quería hacerte este cuestionamiento. ¿Qué pasa entonces si no tenemos el sacrificio, no tenemos pieles con qué cubrirnos? Viene Yom Teruah y llegamos a Yom Kippur, pero sin sacrificio, sin sangre. Entonces, ¿qué validez va a tener esa festividad? Nada. Entonces, es un festejo. Es un festejo nada más. ¿Ya? Pero no hay una labor espiritual concreta que hacer y no hay un cambio espiritual en la vida de las personas. Sin el Mashiach no hay una labor espiritual que realizar. No tenemos cordero de Pesaj en nuestra mesa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando la cena es de Pesaj?
pero no hay cordero de Pesaj. Entonces lo que estamos haciendo es un simulacro, no sé, esa es la palabra, porque entonces, al no haber cordero de Pesaj, tampoco las leyes de la cena de Pesaj aplican, porque no estás celebrando Pesaj, ni estás celebrando Hajamazot, ni estás celebrando Shavuot, no, todo toma otra dimensión real cuando tienes un cordero, cuando su majestad Yeshua lo reconoces como el cordero perfecto del Eterno, que vino a quitar el pecado del mundo. Ahí nuestra observancia de la Torah toma legalidad, sentido y profundidad. Una pregunta, algo relacionado con esto. Nos la han hecho acá, una familia. ¿Todos pueden celebrar Yom Teruah? Sí. O sea, si tomamos en cuenta de que como el efecto dominó en Pesaj, va empezando en Pesaj con su majestad, y viene alguien y está empezando a tomar conciencia de su vida, a tomar conciencia de la Torá, y entonces, pero no ha entrado a ningún pacto, no ha hecho ninguna tevilá ni nada. Nos preguntamos, ¿nosotros podemos celebrar Yom Teruah? No, mira, la restricción que sí está explícita es Pesaj, no van a poder celebrarlo ninguna persona que no esté circuncidada. No. Esto es bien claro. No, pero no, lo que está prohibido es comer del cordero de Pesaj. Pero dice que el extranjero no puede comer, ya está hablando de un Bené Abraham, alguien que hizo su conversión a la Torah, no puede comer james, no debe tener james en su casa. Pero la prohibición es específicamente que ningún incircunciso, o sea, alguien que no sea israelita, coma del cordero. Exacto. Ahora, definitivamente, si no ha hecho su conversión a la Torah, ¿de qué es como a un guatemalteco de nosotros? ¿En qué le afectan las leyes de Estados Unidos? En nada, porque ni soy gringo, ni vivo en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, la importancia de él es cuando él ya hace su conversión a la Torah. Entonces ya cuenta como un extranjero que convive con el pueblo. ¿Ya? Y se beneficia de lo que el Eterno hace con su pueblo. Ahora, cuando no ha hecho ni su conversión a la Torah, pues podrá estar con nosotros, comer y ahora, que el Eterno lo reciba en acorde y que lo vaya a escuchar y todo, será para él como llevar una propuesta. Hoy sí voy a hacer ejercicios, ahora sí me voy a escribir en el gimnasio. Que lo vaya a cumplir, son otros 20 pesos, ¿verdad? Ahí sí no creo yo que valdría, porque es como que quisieras tú ir a presentar tu declaración de impuestos a Estados Unidos. No te la van a aceptar. O sea, es una conversión a la Torah, es lo que realmente te va a hacer abrir las puertas, y eso te va a hacer hijo de Abraham. Entonces ya el Eterno te va a escuchar, ya es un hombre que tiene promesa dada a nuestro padre Abraham. Entonces podrá estar con nosotros. Y ahora, que realmente pueda generar una labor espiritual acorde a lo solicitado en esta festividad, no creo. Para eso tendría que ser mínimo su conversión a la Torah. Platicando, porque como el hombre, bueno, en esta fecha todos somos juzgados. Sí, pero no a todos se nos da la oportunidad de ser escuchados. Exacto, a eso voy. Entonces toda la raza humana es juzgada, sí, ¿verdad? Y muchas veces van a abrir problemas y se pone a cuenta de qué me vino todo esto, ¿verdad? Pero como ya fue decretado en este día, entonces platicando sobre eso, estaba una familia acá, ¿va? Acerca de si se lo podían celebrar todos, o sea, si todo el mundo podía celebrar esta fiesta. Sí, pero ya tu explicación es como un efecto dominó, lo que te decía hace un momento, ¿verdad? Que así es. Tiene que ser el efecto dominó de su majestad hasta Shmini Atzeret y después volvemos de nuevo. Sí, claro que, por ejemplo, si alguien es llamado en días previos a esto y él acepta el llamado y hace su conversión a la Torah, pues comienza celebrando Yom Teruah con el nivel de conciencia que el Eterno le ha dado hasta estos días, ¿no? Ya por eso creo que cada quien
celebra a su nivel, conforme a lo que el Eterno le ha enseñado, y así va a ser la conciencia que va a tener él sobre lo que debe de cambiar. Ahora, lo que sí digo yo es que una vez él ya haya entrado a la Torá, ha hecho su conversión a la Torá, ya las puertas del palacio están abiertas. Ya lo escuchan, porque la invitación es para los que están dentro de los pactos y las promesas, ¿verdad? Sí, tenés que apagado el audio ahí. Perdón, Rabino, sí, gracias. Tal vez aquí valdría la pena mencionar, Rabino, que tú hiciste ahorita un comentario que es muy importante, el nivel de conciencia, porque obviamente podrán venir muchas personas que pueden asegurar, vamos a celebrar Yom Teruah, vamos a celebrar la fiesta, y se pueden poner kipá, se pueden poner un talit, ¿sí? Sin embargo, si en su grado de conciencia no han hecho esta conversión, no tienen el conocimiento de qué es lo que están haciendo, únicamente están participando en una fiesta de disfraces. Sí, o sea, es como te digo, solo celebrando algo, pero una labor espiritual, para una labor espiritual tiene que haber conciencia, y tiene que haber una labor que se haga basado en esa conciencia, ¿verdad? Y basado en eso va a tener un resultado. ¿Ya? Pero yo creo que no es tan así, pensaría yo, porque si están con inquietud de celebrar, empezar a caminar en la Torá y celebrarlo, en alguna medida, algún grado de conciencia el Eterno les ha dado. Ah, claro. Y en esa medida de conciencia, pues así será su efecto, ya sea que sea así o no, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo, sí, precisamente eso es, que desde el momento que él tenga la intención, pero la clave sería que haya hecho su conversión a la Torá. De ahí podríamos decir que ya legalmente es escuchado. Lo que vaya a decir, de lo que se vaya a arrepentir, todo esto va a ir en proporción al nivel de conciencia que el Eterno le ha dado hasta ese momento, ¿no? Y así va a ir su arrepentimiento, y así viene su corrección, y así viene el efecto. Y todos estamos así, cada quien va a arrepentirse de lo que tiene conciencia. Y como el otro año va a tener mayor conciencia, va a ir subiendo de nivel, constantemente. Gracias, Rabino. Hemos hablado ya un poco con relación a lo que la Torá nos indica con respecto a la festividad. ¿Tú nos podrías decir, viendo que ya estamos en vísperas de Yom Teruah, cómo debemos celebrar esta festividad? Algunos consejos para nuestras esposas, qué papel tienen que tomar ellas ya dentro de la festividad, nuestros hijos, nosotros mismos, qué costumbres, qué tradiciones hay dentro de nuestra cultura hebrea. Bueno, eso es una pregunta muy importante. Primero, como esposos tenemos que hacer una propuesta conjunta, como matrimonio. Y ahí es donde, como decía Lebel, es donde mi esposa me dice qué tengo que cambiar yo, ¿verdad? ¿Qué cosa? Y así vienen mis propuestas. Y yo también le digo a ella qué son las cosas que debemos de cambiar. Las cosas que debemos de cambiar como padres, ¿ya? Nuestros hijos, dependiendo de la edad, ya nos preguntan a nosotros, papi, ¿qué crees que debo de cambiar? Y ahí es donde viene nuestro consejo. Ellos toman reflexión y todo, pero recuerda que tenemos que decírselo con cariño, con amor, porque queremos despertar una conciencia en ellos. Entonces no puede ser impositivo, ¿verdad? Entonces ellos mismos tienen que escribir sus propuestas y todo este tipo de cosas. La celebración, como lo tenemos, como hemos dicho, todo esto es a nivel de tradición oral. Ahora todos vamos a estar en nuestras casas, no vamos a congregarnos. Entonces tenemos que decorar la casa, porque es una festividad, ¿ya? Imaginemos que eso es otro tema que tenemos que tocar sobre el juicio final, porque nosotros esperamos que en un día como Yom Teruah venga su majestad Yeshua a un juicio final. Entonces, nuestra preparación debe de ser tal como que si él fuera a venir, como que el rey, como que el Mashiach va a venir. Entonces, ¿cómo son nuestras vestimentas? ¿Cómo vamos a tener nuestra casa? ¿Ya? Dice que ese día vendrá como ladrón en la noche, pero en la noche va a haber gente que está durmiendo y los va a agarrar de sorpresa, pero hay otros que vamos a estar velando, y de eso se refiere el celebrar las fiestas. Estamos velando, y por eso en ese día
queremos alma, sí, lo queremos, estamos que venga, pero imagínate, tendríamos que estar limpios, tendríamos que estar dispuestos, no tendría que haber ningún alma que tuviera nada contra nosotros. Son días que tenemos que tomar en cuenta para ponernos a cuentas con cualquier persona, que nadie tenga nada contra nosotros, porque entonces, ¿cómo vamos a recibir? ¿No será que vamos a ser parte de la cizaña que va a ser arrebatada? ¿Ya? Eso es por una parte. Entonces, tiene que ser a núcleo familiar, primero. Segundo, que ese es un punto muy importante que nosotros hemos aprendido, y eso va dirigido a los hombres, ¿ya? Es que en la festividad, tanto incluyendo Shabbat, nosotros como varones tenemos que apoyar a nuestras esposas más aún en la festividad. Regularmente tendemos por el machismo donde venimos, a que la mujer es la que hace la comida, la que sirve, la que atiende, la que limpia, la que trae, la que levanta los trastos sucios, y no debe de ser así. El hombre debe de colaborar en el máximo con ella, tener atenciones de servirle un café, de levantarle los trastos, de lavarlos. Tiene que haber esa participación, pero en una festividad más aún, para que ella también sienta que está celebrando. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando a nuestra casa invitamos a 2 familias? O sea, después hay trabajo. Hay trabajo para recibirlas, hay trabajo para atenderlas y hay trabajo para lavar todos los trastos sucios. Entonces, si en una festividad para la esposa representa más trabajo, igual que todos los días, entonces, ¿cómo va a celebrar la festividad? Es ahí donde más tenemos que atender. Nosotros tenemos una halajá en Shabbat que los desayunos son los varones los que servimos el desayuno, nos levantamos primero y vamos a despertar a nuestras esposas con besos y a nuestros hijos. Y nosotros atendemos el desayuno, en los almuerzos, todo eso, colaboramos, vamos a traer la comida, servir, levantar trastos para que ella no sienta que es un día común. Eso es sumamente importante. La decoración, impregnarle el espíritu de la festividad al hogar, primero pues es el esposo como que genera eso, pero la esposa es la que concretiza a través de la decoración, porque imagínate que es Yom Teruah, ¿qué tan especial es para tu hogar eso, para tu familia? Pues llevemos a alguien que no sabe de nada de esto y que vaya a tu casa en ese día, a ver si mira que hay algo especial, ¿ya? Es como cuando la gente viene de visita y nos agarra en una cena de Shabbat y ellos ven la mesa, ¡wow! Y nomás ven la mesa, dicen, aquí hay algo especial. Yo creo que no es un horario adecuado, de inmediato se dan cuenta que hay algo especial. Tú ves las decoraciones que los gentiles tienen en su Nochebuena, en el Nuevo, ¿ya? Entonces, impregnar ese espíritu para que toda persona que se acerque a tu casa sepa que hay algo especial. Entonces, ahí viene la esposa a darle ese toque especial al lugar de cómo concretizar eso. Cómo impregnar el espíritu de la festividad en el hogar. Hace algunos momentos, cuando estábamos hablando sobre la diferencia de celebrar Yom Teruah y celebrar Rosh Hashanah, tú comentabas que algunas personas pues solían, con el objeto de celebrar Rosh Hashanah, y como no entendían el sacrificio que ya había sido hecho por su majestad, entonces tomaban imágenes de situaciones, comer un fruto, como tocaste el tema de las uvas y todo esto, tratando de prever qué es lo que les viene en este año, ¿no? Sin embargo, yo creo que muchas de las tradiciones que nosotros hemos tenido, y te hago la pregunta directamente, pues porque muchas personas que nos están oyendo ahorita tal vez pensaron, entonces no debemos comer esto, no debemos hacer esto, no debemos hacer esto, sino para preguntarte directamente, el hecho de que comamos manzanas con miel, que comamos granadas, si hubiese posibilidad de comer granadas,
todas estas son comidas festivas, comidas tradicionales para esta fiesta. ¿Están permitidas, Rabino? Sí, claro, siempre y cuando eso no nos arrastre al espíritu de la festividad de Rosh Hashanah. ¿Ya? Así es. Eso es la cuestión, no está prohibido, pero de ahí, por ejemplo, estarías tú de acuerdo, no estoy diciendo que el judaísmo lo haga, ¿no? Pero en agarrar una maleta y darle la vuelta a la manzana a tu casa, creyendo que eso va a generar viajes, o sea, lo único que va a generar cambios y que tu año que inicia sea bueno, es tu vida de justicia. ¿Ya? No podemos estar pidiendo bendición al Eterno si nuestra vida no merece esa bendición, si no somos una vasija capaz de recibir esa bendición. El Eterno es justo en todo lo que hace. Entonces, creer que una bendición sobre una uva, creer que una bendición frente a una pecera, creer que eso va a tener un efecto en tu próximo año, eso es religiosidad. O caería dentro de la brujería. ¿Ya? El único cambio real que va a tener tu vida en el próximo año va a ser la labor espiritual que tú vas a llevar frente al Eterno. Una bendición con uvas, con manzanas, con la miel, que mi año sea dulce como esta miel. Tú puedes decirlo 1000 veces, te puedes comer 12 manzanas, eso no va a generar ningún cambio. Es la labor espiritual, tu teshuvá, tu corrección, tu rectificación, y que el Eterno tenga clemencia de nosotros. Eso es la base de que va a definir el próximo año. Y eso es muy importante, porque una de las bendiciones que solemos decirnos cuando nos saludamos en esta festividad es que seas inscrito en el libro de la vida, que tu año sea dulce. Y será. Pero si no hay un cambio espiritual. Ven, volvemos otra vez a lo mismo. Que Dios te bendiga. Y tal vez es un adulto, es un fornicario, es un asesino. No lo sabemos. Entonces, podríamos decir el síndrome de Miss Universo, ¿no? La paz mundial. Que Dios los bendiga. Pero eso es ilógico. No podemos caer en este tipo porque realmente nos estaríamos siendo absorbidos por el espíritu de la celebración de Rosh Hashanah. Y no podemos caer en eso. Ya tenemos la tradición de las manzanas y todo, pero el espíritu debe ser el correcto y tener cuidado que creer que la bendición que hagamos sobre la miel o sobre todo esto que haga realmente va a tener un efecto. No va a tener un efecto. Va a ser nuestra vida en justicia. Tú tocaste un tema que Rab Shaul nos ha mencionado con relación a la final trompeta y la expectativa que tenemos como pueblo de que Su Majestad pueda venir en una festividad como Yom Teruah. ¿Podrías explicarnos un poquito más de eso, Rabino? Sí, claro. Todo dentro del tiempo y espacio tiene un ciclo, y el ciclo de la creación es anual. Por eso hay una renovación, digamos, anualmente, y ese es un ciclo que no podemos nosotros evadir, que es el ciclo solar, que es el año solar. Nuestro calendario por eso es lunar solar, no podemos obviar el ciclo del sol, que es el año de 365 días. Y todo de alguna manera pareciera repetitivo, pero es a otro nivel, ¿ya? Por eso los sabios dicen que el día 15 de Aviv es un día de libertad. O sea, el día 15 de Aviv no es Pesaj porque ese día salieron de Egipto, no. Ellos salieron el día 15 de Aviv porque ese día es un día de libertad. No sé si me explico, ¿ya? Entonces, en ese sentido, Yom Teruah es un día de juicio y cada año somos juzgados. Y no hay otro día de juicio. Eso quiere decir que cuando Su Majestad Yeshua regrese y venga a juzgar a este mundo, no es por gusto que Rab Shaul hable de la final trompeta. ¿Ya? Quiere decir que ese día, cuando él venga a juzgar, tendrá que ser un día de juicio. Y el día establecido para juicio es Yom Teruah. O sea que si estamos en lo correcto, en esta interpretación,
En este entendimiento, entonces, en un Yom Teruah, uno de esos juicios va a ser el final y ya no va a haber otro juicio. Tendrá que ser en un Yom Teruah, en donde Él vendrá a juzgar. Ahí es donde van a haber cosas terribles, ¿verdad? Ahí donde la cizaña, ahí viene el arrebatamiento. La cizaña será quitada, los malos y los malvados serán llevados, y los justos vivirán en la tierra, heredarán la tierra, y los perfectos vivirán en ella para siempre, según dice el salmista. Lamentablemente, Rabino, con este juicio que tú nos mencionas, nosotros entramos a la festividad y obviamente yo te hacía la pregunta hace un rato de qué pasaba en los mundos superiores, porque desde nuestro punto de vista estamos presentándonos, estamos teniendo un juicio, traemos nuestras propuestas y tenemos una actitud que nuestro corazón, que es egoísta, dirá: lo estamos logrando, lo estamos haciendo. Pero ¿qué pasa si no lo logramos? ¿Cómo podemos identificar si realmente todo lo que nuestra intención fue buena o fue mala? ¿Cómo podemos evaluar realmente si el acto que estuvimos haciendo realmente tuvo validez o no para llegar a Yom Kippur, Rabín? No, ahí donde venimos, tenemos que tener cuidado. Según el judaísmo, ¿ya? Ellos hacen una relación intrínseca entre Yom Teruah y Yom Kippur. Ellos dicen que en Yom Kippur fuimos juzgados, pero en Yom Teruah somos juzgados, y en Yom Kippur se nos da el veredicto. ¿Verdad? Y nosotros no hemos entendido eso. Nosotros hemos entendido que Yom Teruah es un día de juicio personal, ¿ya? Pero Yom Teruah es un día de juicio como pueblo. Yom Kippur. Yom Kippur como pueblo, perdón. Yom Kippur nos presentamos como pueblo. Ok. Si este Yom Teruah no viene su majestad Yeshua, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros, como pueblo, no éramos dignos de ser gobernados por Él. No somos dignos de ser tomados en cuenta para la implantación del reino del Eterno en este mundo, para el restablecimiento de las cosas. ¿Ya? Entonces viene un arrepentimiento, ya no personalmente, ¿ya? Porque eso ya tuvo su efecto y vamos a ver el efecto de eso en el próximo año. Y otra te voy a explicar cómo podemos medir eso. Sino que viene un arrepentimiento como pueblo, porque quiere decir que como pueblo no fuimos dignos de haber recibido al Mashiach. Entonces Yom Kippur es un día de arrepentimiento como pueblo, y sabemos que necesitamos arrepentirnos porque el Mashiach no vino. O no somos dignos, o no somos todos los que debimos de haber estado. De las ovejas perdidas de Efraín deben de haber muchos afuera también. Y esa es otra labor que tenemos que tener en Yom Teruah. Quiere decir que no somos todos los que deberíamos de estar. Y la pregunta es que también nosotros deberíamos de tener una propuesta en Yom Teruah de hacer algo, o Yom Kippur, proponernos trabajar para ser un instrumento del Eterno para traer a más ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque ese es un elemento que no lo podemos dejar afuera. Entonces, ahí es donde ves que hay una relación definitivamente entre Yom Teruah y Yom Kippur, pero no es la que el judaísmo nos enseña, porque ¿cómo va a ser que te juzgan en Yom Teruah y te van a dar resultado hasta Yom Kippur? O sea, no hay ninguna relación, ni en la tradición, no hay ninguna relación entre eso. Entonces, lo que yo hemos determinado, la relación es esa, que si su majestad Yeshua no vino, quiere decir que como pueblo no la dimos. Entonces vamos a Yom Kippur arrepentidos como pueblo de no ser dignos o no ser todos los que debíamos de haber estado, y por eso su majestad Yeshua no vino. ¿Ya? Pero eso es como pueblo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sabemos nosotros si nuestra labor fue efectiva? ¿Ya? En primer lugar, lo más lógico, vamos a ver cómo se nos va el próximo año. O sea, si algo malo te sucede, vas a tener que reflexionar sobre lo anterior.
Si te va bien, bueno, eso es una. Ahora, ¿te recuerdas que vimos que nuestras propuestas van sobre 5 áreas de nuestra vida? ¿Ya? Pero hay una sexta hoja. En esa sexta hoja nosotros vamos a pedir lo que necesitamos para realizar la labor que el Eterno quiere que realicemos, como esposos, como padres, como todo. ¿Ya? Vamos a pedir ciertas cosas. Eso es medible, Ari. Si tú o si una persona cumple el 60% de lo que prometió cambiar, el 60% de lo que pidió en esa sexta hoja, va a recibir el próximo año. Eso es medible, ¿ya? Porque el Eterno quiere darnos todo. Y la pregunta sería, ¿por qué no lo tenemos todo? Porque como vasija no merecemos o no podemos manejar todo. Entonces, en la manera que nos purificamos como vasija, en esa medida recibimos lo que tenemos capacidad de recibir y manejar altruistamente. Eso es lo que se llama la masaj. El masaj es un filtro que solo deja pasar la luz que tenemos la capacidad de manejar altruistamente. Esos son los 2 parámetros que tenemos para medir. Y lo otro sería, en estos 40 días previos a Yom Teruah, ¿vino una catástrofe, algo inesperado sobre nuestra vida? Sí, entonces quiere decir que algo quedó pendiente de lo que yo prometí cambiar y no cambié. Y por eso me cayó ese edicto negativo en estos 40 días previos a Yom Teruah. Ahora, si llegué a Yom Teruah y no pasó nada, es más, todo fue bendición, todo fue alegría, y eso quiere decir que cumplí con todo lo que había prometido. Ahí ya podemos tener 3 termómetros para cómo medir la efectividad de nuestra labor en Yom Teruah. Excelente, Rabino. La verdad es de que cambia la perspectiva completamente con todo eso que tú enseñas. Ya no es solamente una festividad más para celebrar, sino es un momento para encontrarnos con el Eterno y hacer propuestas de cambio. Así es. Y yo quisiera resaltar en esta oportunidad ese hecho. Un punto importante es que no nos olvidemos que hay más ovejas perdidas de la casa de Israel. Y nosotros adquirimos ese espíritu del judaísmo de no ser proselitismo, de hacer toda puerta cerrada, secreto. Y no debe de ser así. Somos honrados de ser instrumentos para que el Eterno le dé entendimiento a la gente. O sea, si su majestad Yeshua no viene en Yom Teruah, eso quiere decir que no somos todos los que deberíamos de estar. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para que más gente venga? No queremos evangelizar, no queremos convencer a nadie, pero si fuéramos un instrumento, ¿ya? Para que el Eterno le dé entendimiento a alguien, para despertar esa alma israelita que está ahí, podemos sentirnos honrados de que fuimos instrumentos del Eterno, ¿va? Enviaré pescadores y después enviaré cazadores, o sea, ser digno de ser llamado pescador o cazador para ir a traer a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese es un elemento muy importante. Yo creo que bien vamos a tomar de Yom Kippur, de esa reflexión, de qué estamos haciendo. En la comunidad Betor, yo creo que fue en Pesaj, si no estoy mal, en la celebración de Hag HaMazot, que hicimos énfasis y pusimos una propuesta de que cada familia tenía que por lo menos hablar a otra familia, hablarle y compartir y tener más relación para ver si el Eterno nos honra con ser utilizados para llevar este entendimiento y traer a una oveja perdida de la casa de Israel. Y no sé si lo hemos hecho después de 6 meses. No sé si hemos cumplido o realmente no nos importa. Somos egoístas y como ya subimos al arca de Noé, y los otros ahí que se mueran, ¿ya? Entonces, el Mashiach no va a venir hasta que el último de los que están inscritos en el libro de la vida esté subido en el arca. Hasta entonces, la puerta no se va a cerrar. Ahí vamos a estar todos arriba, esperando, pero ¿quién está atrás de esas ovejas? ¿Quién las está yendo a traer?
Entonces también ahí tenemos que despertar y dejar esta comodidad y comenzar a ser colaboradores del Eterno. El Mashiach dijo en Mateo 24 que él enviaría a sus ángeles a traer a sus escogidos. Imagínate que nosotros tres fuéramos llamados ángeles de su majestad Yeshua, que están buscando a los escogidos de él, porque estos son esos tiempos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que enfatizar en Yom Teruah. Si en este Yom Teruah su majestad Yeshua no viene, entonces en Yom Kippur yo creo que vamos a tener que hacer propuestas para ver qué vamos a hacer para ser instrumentos del Eterno, para poder traer más ovejas perdidas de la casa de Israel. Definitivamente, Rabino, esta festividad tenemos que poner como una propuesta más, ser instrumento activo. Así es. Ser instrumento activo. ¿Qué más preguntas, qué más temas creen ustedes que podríamos tocar? Esto, acuérdense que esta va dirigido para personas nuevas que han venido, que es primera vez que van a celebrar Yom Teruah o van a celebrarlo con nosotros. ¿Qué más información creen ustedes que necesitaría esta gente para estar sintonizados en esta celebración? ¿No te dejaron más preguntas allá, Mogel? Tenés apagado tu audio. Sí. En relación al shofar, que es muy representativo de esta celebración, ¿qué connotación espiritual lleva el shofar? Y lo que se menciona, esos 101 toques, ¿verdad? ¿De dónde salen esos 101 toques? Bueno, ¿de dónde salen los 101 toques? Es porque dice Yom Teruah. Entonces, de alguna manera no sabemos, inclusive en la tradición no están seguros cuál es Teruah, de los 3 toques, cuál es Teruah. Entonces se tocan muchos, se tocan todos para ver que se le atine, no sé si me explico. Se tocan todas las posibilidades para ver, para cumplir, porque la tradición no está clara entre cuál es Teruah, cuál es el toque adecuado. Pero al final, también tomando el espíritu de la festividad que vimos en la palabra Teruah, que quiere decir escándalo, gritos, entonces son los 101 sonidos para mantener esa algarabía, mantener ese grito, ese escándalo durante la manera en que estemos celebrando. Y recuerden que yo más creo que bueno, culturalmente no se puede hablar del shofar, ¿verdad? Ahí dice Teruah, como lo vimos, y tenemos en Números 10:10, en Bamidbar 10:10, donde dice que en cada Rosh Hodesh sonemos las trompetas, y ahí está hablando de trompetas, tampoco la palabra hebrea es shofar. Lo único que religiosamente se ha tomado el shofar como la trompeta bíblica, pero no es así, porque también en la Torá el Eterno ordenó que hicieran trompetas de plata. Era como reunían a las tribus y a los príncipes, ¿te recuerdas? Que un toque para reunir a los príncipes, un toque para que levanten el campamento, otro toque, pero ahí habla de trompetas de plata. ¿Ya? Entonces, de ahí donde viene la cantidad de toques, ¿ya? Esa es la razón por la cual se toca muchos toques, pero no se sabe cuál es. No, tampoco, como vemos, no hay un mandamiento acerca de esto, no hay un mandamiento. O sea, todo es tradición. Entonces es mantener la tradición en la medida que se pueda, pero lo importante es guardar el espíritu de la festividad, que es sonar el shofar, algarabía, y por eso tiene que ser algo alegre, según la palabra Teruah, escándalo, gritos, algarabía. ¿Por qué? Porque también se ha tomado, imagínate que su majestad Yeshua vendría en este día, entonces por eso nosotros sonamos. Hay una parte en nuestro Sidur donde dice, sonamos las trompetas, como en un palacio que anuncia la entrada de su rey. ¿Ya? Eso es, imagínate que vamos a recibir a su majestad Yeshua, pues vienen las trompetas, suénenlas, para como cuando viene alguien importante al pueblo, traemos a la banda y sonamos cohetes y todo ese tipo de algarabía, porque viene alguien importante. Ese principalmente es el sentido de la festividad. Rabino, tradicionalmente
los sabios hebreos relacionaron el shofar con esta festividad de Yom Teruah, también con la queda de Isaac, por el cuerno del carnero, ¿verdad? Sí, hay todo en las escrituras tiene relación con todo. Que no tengamos la capacidad y la conciencia para encontrar esa relación está difícil. Porque, por ejemplo, tú hablaste de un cordero que fue sacrificado para vestir a Adán. Es un sacrificio oculto, ¿verdad? Pero ahí está atrás de bambalinas. Por el otro lado tenemos ese cordero, ese carnero que fue sacrificado en lugar de Yitzhak, y la tradición nos dice que ese carnero estaba desde antes de la fundación del mundo. O sea, también otra alegoría al mismo Mashiach, ¿ya? Porque nosotros como hijos de Abraham merecemos la muerte. El Eterno pidió nuestra vida porque estábamos en los lomos de Yitzhak. Pero no vamos a ser sacrificados porque hay un cordero previsto desde antes de la fundación del mundo para morir en nuestro lugar. ¿Ves la relación? Y eso tiene que ver también con el sacrificio oculto que se dio en el Gan Eden el día sexto, en el primer Yom Teruah de nuestra creación. Todo tiene relación, Ari, todo, y vamos, por eso es bueno las preguntas, porque en esa medida vamos profundizando o sacándole el jugo al fruto. Únicamente, Rabino, desde México nos están agradeciendo acá por toda la enseñanza que tú estás compartiendo con nosotros. Así que agradecemos a México por estar pendiente de esta transmisión. Ahí un saludo a todos, ahí a Playa del Carmen y a todos los que nos miran en México. Y a nuestros amigos de Colombia, también a todos los países, gracias, y estamos ahí atentos para cualquier cuestión, cualquier duda, cualquier pregunta. Y nosotros como comunidad de Tor vamos a tener la transmisión en directo de la celebración en nuestro hogar, y así vamos a también, si alguien no tiene el Sidur de Yom Teruah, lo pueda solicitar, y así estamos todos en armonía. No vamos a estar juntos físicamente, pero vamos a estar entrelazados a través de el internet para que todos estemos celebrando con alegría Yom Teruah. Muchas gracias, Rabino, por tu enseñanza. Mujer, muchas gracias también acá por compartir con nosotros. Te agradecemos. Un cordial saludo para la comunidad allá en Quetzaltenango. Por favor, un fuerte abrazo. Igualmente gracias, para toda la comunidad de Tor que nos escucha, y a todos los amigos que nos escuchan en Argentina, Guatemala, Colombia, Estados Unidos, España, Israel, en todo el mundo. Muchas gracias por compartir con nosotros. Shalom, shalom. Shalom, bendiciones. Shalom, allá bendiciones. en Quetzaltenango, saludos a toda la Quejilá, una Quejilá que está creciendo rápidamente. También los felicito a todos ustedes allá en Quetzaltenango, que están siendo utilizados por el Eterno para traer más ovejas perdidas de la casa de Israel. Bendiciones, shalom a todos.